Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por participar de esta charla. Gracias al profesor Mauro de la Hoz y también a la universidad y a la facultad por brindarnos el espacio. Es el profesor Mauro de la Hoz, geólogo graduado de la Universidad Nacional de Salta, profesor adjunto regular de mineralogía, cuenta con formación de posgrado en el doctorado de la Universidad Nacional de Salta y la Universidad de Brasilia. Miembro del Colegio Doctoral Argentino-Brasileño, se formó en las especialidades de Geología Minera en la UBA y en Docencia Universitaria en la UNSA. Cuenta con experiencia en la exploración de yacimientos de la región central de los Andes, entre los que se encuentran las salmueras de litio asociadas a Lares. Es profesor de Geología Minera en la Diplomatura Integral en Gestión Minera de la UCASAL, Metodología de Prospección de Litio en la especialidad en Geociencias de Litio en la Universidad de La Plata y la Universidad de Jujuy, de Mineralogía y Petrografía de la Tecnicatura en Minería de Campo Quijano, Mineralogía en Ingeniería en Perforaciones de la sede regional de Tartagal de la Universidad Nacional de Salta. Muchas gracias, Mauro. El espacio queda para vos y por favor les pedimos a todos que apaguen sus cámaras y micrófonos, así esto sea más ameno. Muchas gracias. No, muchas gracias, Rocío, por la presentación y también por la invitación. Yo celebro muchísimo la formación de estos grupos, de estos capítulos estudiantiles vinculados a grandes asociaciones de la geociencia, y lo celebro porque yo tuve la posibilidad de formarme mucho, formando parte del Student Chapter de la Society Economy and Geology, y creo que es una ventana extraordinaria para aprender, vincularse y formarse. Así que bueno, es una de las cuestiones por la cual acepté, sin dudarlo, la invitación. Hoy vamos a hacer brevemente un repaso de lo que es el litio, el mundo del litio, para poder entrar de lleno a lo que es la génesis del litio. Ustedes saben, y seguramente todos los asistentes, diariamente leen trabajos, leen noticias sobre todo este boom del litio que está sucediendo día a día. Para empezar a hacer un breve repaso, podemos decir que, bueno, el elemento litio, justamente su nombre deriva de la palabra litos, que significa roca en griego, y es un elemento que forma parte de la tabla periódica en el primer grupo. Algo interesante de esta tabla periódica, y lo podemos ver desde un punto de vista para pensarlo filosóficamente, esta tabla periódica muestra cuál fue el origen de los elementos en el universo. Y el litio, junto con el hidrógeno y el helio, son los elementos que se formaron durante la gran nucleosíntesis primigenia que ocurrió durante el Big Bang. Entonces nosotros podemos pensarlo y razonarlo, que el litio que hoy nosotros tenemos en nuestros salares como un ion disuelto, y lo tenemos en nuestros celulares como un elemento químico que almacena energía, ese elemento químico se formó en el inicio del mismo universo. Y es interesante porque esta reflexión nos lleva a citar a lo que decía Carl Sagan, que decía que nosotros, los seres humanos, somos polvo de estrellas. Y justamente es una reflexión interesante porque nuestro cuerpo está formado completamente por elementos químicos. ¿Mm? Entonces, podemos, a partir de esto, empezar a hacer hasta todo un análisis filosófico del origen del litio y de los usos que se le da hoy en día. ¿Cuáles son las propiedades químicas del litio? Bueno, esto es un breve repaso, porque esto seguramente muchos de ustedes saben algunas de estas propiedades, pero podemos mencionar que es un metal alcalino, de color plata, muy blando, es más, tiene la propiedad de sectilidad, porque lo podemos cortar en virutas con un cuchillo, pesa la mitad de lo que pesa el agua y tiene la capacidad de flotar sobre la gasolina. Esto hace que sea el elemento el metal menos denso de todos los metales de la tabla periódica. Tiene la misma densidad que la madera de pino, es muy reactivo, justamente por eso forma parte del grupo 1 de la tabla periódica,
Y es muy reactivo porque tiene un solo electrón en su último orbital. Después hay algunos datos interesantes, como que es geoquímicamente litófilo, por eso tiene preferencia en asociarse con el oxígeno y el silicio. Y esta característica es muy importante, ya que en presencia del oxígeno y el silicio se forman los silicatos de litio, que son los minerales de litio más abundantes que hay en la corteza terrestre. Y esto se da principalmente en rocas que se conocen como pegmatitas, que son rocas ígneas, plutónicas, en donde a altas presiones y altas temperaturas, el litio sí tiene la capacidad de formar minerales con estos elementos. También tiene cierta afinidad por un principio de adoquía con el fósforo, y puede formar en algunos casos algunos fosfatos. La concentración promedio de la corteza continental es de 20 ppm, en rocas basálticas es muy baja, menos de 15 ppm, y en rocas graníticas lo podemos encontrar hasta 40 ppm. Obviamente, esto siempre hablando de rocas que no contengan minerales de litio, eh, principalmente, porque las pegmatitas siempre contienen algún mineral de litio. El agua del mar contiene un promedio de 0,17 ppm. Si lo pensamos desde el punto de vista de los recursos, es el mayor recurso de litio que hay en el planeta. Obviamente que no es una reserva, porque económicamente no es rentable extraer el litio del océano. Hoy en día no es rentable. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Se encuentra en esa condición de metal, no se encuentra como metal, no es como el oro, la plata o el platino, u otros elementos que se pueden encontrar en su estado nativo, pero sí se presenta concentrado como iones libres en las almohadas de los salares. Esto quiere decir que a lo largo de toda la evolución magmática, en un magma, si el litio no formó minerales en condiciones de una pegmatita o en condiciones particulares dentro de una cámara magmática, de un sistema magmático, este litio sigue su camino hacia la superficie de la corteza terrestre, ya sea en el mismo magma o ya sea en fluidos hidrotermales, y de esta manera, en todo ese camino no forma minerales, y termina llegando a la superficie, tampoco forma minerales, y luego de eso justamente por las condiciones de la puna, termina acumulándose en cuencas cerradas o en cuencas endorreicas y se empieza a concentrar como un ion disuelto. Yo cuando digo ion disuelto, estoy haciendo referencia a, imagínense, ustedes disuelven azúcar en un vaso con agua y ustedes, bueno, saben que el agua está dulce, perciben que debe tener azúcar, pero no ven el azúcar. Lo mismo pasa con el litio. Está disuelto como ion en esa salmuera, que también tiene disueltas muchas otras sales y muchos otros elementos químicos. Y a partir de estos procesos de concentración que se dan en los salares y que lo vamos a ver más adelante, se va acumulando. Como les mencionaba previamente, también se lo encuentra en las rocas de origen granítico llamadas pegmatitas y en un tipo de arcillas bastante particulares que son las hectoritas. Hoy en día, las hectoritas son arcillas que absorben litio, pero no son una fuente económica de litio porque el método para extraer el litio de las hectoritas es muy costoso. Se llaman hectoritas porque, bueno, estas arcillas fueron encontradas en la mina Héctor, una mina de boratos en California, y nosotros en Argentina tenemos una mención para hectoritas en la laguna de Turilari, en la puna de Jujuy, donde Music, un geólogo norteamericano, en el año 1959, encontró estas hectoritas, pero bueno, en muy poquita cantidad. Pero es una fuente interesante para estudiar como potencial a futuro. Y después algo interesante para mencionar sobre el litio, es que el litio tiene 10 isótopos, de los cuales los más abundantes y los más estables son el litio 6 y el litio 7. El litio 7 es el más abundante. Y acá viene algo bastante particular. Hoy en día se habla mucho del litio como el petróleo blanco o el oro blanco, eh, dándole esa connotación, y es una connotación totalmente errada, ¿no? Porque
Hoy en día el litio no genera energía. El litio únicamente sirve para almacenar energía. Pero se está estudiando porque el isótopo del litio 6 es un isótopo que es fusionable y en algún momento puede llegar a generar energía, si se puede realizar la fusión y controlar este proceso químico. Actualmente hay un equipo de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Instituto Balseiro que está trabajando sobre estas investigaciones para determinar la potencialidad del isótopo 6 de litio para obtener energía a partir de fusión. Bueno, hablando un poco de cuál es la distribución que tenemos a nivel internacional, este es un trabajo muy lindo del Servicio Geológico Británico, donde hacen un relevamiento de los principales yacimientos de litio que hay en el mundo. Fíjense, los circulitos mayores son minas que están en producción actualmente de litio, y el color indica la tipología de yacimiento. Si se fijan, predominan los puntitos rojos, las minas con puntitos rojos. Hay acá algunas minas de litio en el Tíbet, donde se extrae actualmente litio. Para que ustedes se fijen, en el Tíbet hay un lago que se llama Sabuyel. En ese lago se precipita naturalmente el carbonato de litio, la sabuyelita, que es un mineral, obviamente en muy poquitas cantidades, pero está presente. Y el carbonato de litio es el producto que nosotros obtenemos de nuestros salares para venderse como un producto después para fabricar el litio metálico, hidróxido de litio, cloruro de litio, y para poder fabricar las baterías de los celulares. Entonces, nosotros, y en este zoom, yo no sé, creo que si ven el cursor, en este zoom de lo que tenemos de nuestra región de los Andes centrales, es donde se encuentran distribuidos la mayor cantidad de yacimientos que están asociados a salmueras. Y esto tiene justamente una respuesta por la singularidad que presentan los Andes centrales. Los Andes centrales es una región en el planeta bastante singular por muchísimas características que vamos a ir detallando poco a poco a medida que avancemos en esta clase. Bueno, acá tienen un listado con el nombre de cuáles son cada uno de estos yacimientos, indicando, fíjense acá, desde el número más o menos 17 al número 32, tenemos todos los proyectos en la región de la Puna. Y vamos a ver más adelante algo interesante, porque si ustedes se fijan, dentro de este gráfico también están contenidos, depósitos de litio que pueden estar asociados a fuentes geotermales, como sucede aquí en Europa. En Francia aparecen algunas fuentes termales que contienen litio y son interesantes. Y después el puntito 12 en Estados Unidos, el yacimiento de Smackover, que es un yacimiento bastante interesante, donde el litio está asociado a salmueras de petróleo. Eso vamos a ver hacia el final de la clase, vamos a hacer alguna mención de este ejemplo de tipología de yacimiento. Como ustedes saben, bueno, hay bastante información estadística respecto a quiénes son los principales productores, quiénes tienen los principales recursos, y cuáles son las tipologías de yacimiento que predominan a nivel mundial. Si nosotros vemos, Argentina tiene el 17% de los recursos a nivel mundial. Cuando nosotros hablamos de recursos, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de reservas. Los recursos es el elemento químico o el metal de interés que está ahí, pero económicamente hoy en día no es rentable o no se llegó a una etapa en donde tenga un valor económico verdadero. Si nosotros hablamos de reserva, bueno, ahí estamos hablando de lo que yo ya tengo ubicado, que tiene un valor económico y que lo puedo extraer y lo puedo vender. Esto es algo que siempre hablamos cuando damos clases de geología económica, y es muy importante que lo tengan en cuenta, que no es lo mismo hablar de recurso que hablar de reserva. Yo siempre
Doy un ejemplo. Hay un meteorito, un asteroide, que está dando vuelta al planeta, y es un asteroide totalmente constituido por metales preciosos, oro, platino, iridio, todo eso, todos esos metales preciosos. Ese meteorito, ese asteroide, es un recurso, porque está dando vuelta, y yo no puedo ir a extraer, ni puedo traerlo para la Tierra. Entonces, si yo logro encontrar la tecnología para ir hasta el asteroide y extraer los metales, o traerlo a la Tierra y procesarlo acá, bueno, ahí eso que se denominaba recurso pasa a ser una reserva, porque pasa a tener una viabilidad económica. Entonces eso es interesante, porque muchas veces se habla de recursos, de reservas, y no se tiene muy en claro qué significa, ¿no?, cada cosa. Si nosotros nos miramos acá en el segundo gráfico, en el gráfico central, la producción anual para el 2021 estuvo dominada principalmente por Australia, porque Australia extrae litio a partir de rocas, o sea, a partir de pegmatitas. Estas pegmatitas tienen, obviamente, una ley de contenido de litio muy alta, ya la vamos a ver en el próximo depósito. Y las principales tipologías de depósito que tienen los mayores recursos en el mundo son las cuencas cerradas, las salmueras asociadas a estas cuencas cerradas. O sea, el 58% de los recursos a nivel mundial de litio están dentro de estas cuencas cerradas, y en menor medida en las pegmatitas. Esto es interesante porque vincula muchos conceptos y nos deja bien en claro en qué posición está la Argentina como productor, quién fue el mayor productor en el 2021 y cuál es la mejor tipología de yacimiento o dónde se encuentran los mayores recursos de este elemento químico. ¿Cuáles son los minerales de litio? Porque tenemos que hacer un breve repaso sobre esto, que eso es lo interesante. El espudomeno es un silicato de litio. Luego tenemos la ambligonita, que es un fosfato de litio, la petalita, otro silicato de litio, la lepidolita, que es el filosilicato de litio, la triflita y la litofilita, que son fosfatos de litio y manganeso, la zingualdita, ojo con este mineral, nosotros tenemos muchos ejemplos de zingualdita en varias pegmatitas de la Sierra Pampeana de Catamarca, que hasta ahora nadie las miró con un ojo como fuente potencial de litio. Tenemos la elbaíta que es una variedad semipreciosa de turmalina, o en algunos casos es preciosa, porque es la famosa turmalina watermelon, la turmalina sandía. Y finalmente las hectoritas, que también son filosilicatos que contienen litio absorbido en su composición. Algo bastante interesante, que nosotros hacemos el ensayo aquí en la cátedra de mineralogía, lo hacen los estudiantes, es comprobar en muchos casos si un mineral contiene litio o no contiene litio. Y este ensayo se hace a través de la coloración a la llama. O sea, tomamos el mineral, nosotros queremos saber si contiene litio o no contiene, lo trituramos, lo molemos, lo pulverizamos literalmente, y utilizando un alambre de platino, que se humedece un poquito con ácido clorhídrico, tomamos muestra del mineral y la llevamos a la llama del mechero. Si la llama del mechero se colorea con ese color rojo carmesí, nos está indicando que ese mineral que estamos estudiando o estamos analizando tiene litio en su composición. Es una propiedad bastante interesante, todos los minerales presentan coloración a la llama, dependiendo el catión que tengan. Por ejemplo, el potasio tiene una llama violeta, el sodio una llama amarilla, el calcio una llama anaranjada, el bario una llama azulada. Entonces, dependiendo del elemento químico, podemos tener diferentes colores de llama, y este es el caso particular del litio. Para que ustedes se den una idea, yo les voy a mostrar en esta misma diapositiva, aquí, cuáles son las concentraciones aproximadas que tiene de litio cada uno de estos minerales. Fíjense qué interesante, el espudomeno tiene hasta un 8% del litio. Otro mineral importante, que es la lepidolita, tiene entre un 3,5 aproximadamente a un 5,5%.
O sea que son minerales muy, muy ricos en litio, ¿no? Y para que ustedes tengan una referencia, un 1% equivale a 10.000 ppm, cuando hablamos de concentración. ¿Mm? Esto nos va a servir más adelante cuando veamos un cuadro, resumen de nuestros salares de la puna y cuál es la concentración que tienen de litio nuestros salares en la puna. Bueno, ¿en qué se utiliza el litio? Tiene muchísimos usos. Se lo utiliza, uno de los usos más antiguos que tiene el litio en la era moderna es para la fabricación de las pastillas de litio, que sirven para tratar los trastornos de algunos trastornos de bipolaridad o de esquizofrenia. También son utilizados, el litio se utiliza para la fabricación de cerámicos especiales, por ejemplo, los cerámicos que se utilizan para las prótesis dentales, también para la fabricación de grasa de litio, para las baterías, las famosas baterías que nosotros conocemos. También, no sé si perdón. Hoy en día les quería comentar, las aleaciones que se hacen con litio y aluminio sirven para fabricar fuselajes de avión. Por ejemplo, todos los aviones Boeing que se están fabricando a partir del año 2020 tienen un 56% de su fuselaje hecho con una aleación especial de litio y aluminio. Eso porque es un metal, esa aleación es muy resistente y de muy, muy bajo peso. Si nosotros nos ponemos a pensar las cantidades estimadas de litio que contienen, por ejemplo, las baterías, que este es otro tema hoy en día muy controversial, que hay mucha gente que dice, si tenemos litio en los salares, ¿por qué no ponemos la fábrica de batería al lado del salar? Y bueno, eso es imposible, porque el litio solamente representa entre un 3 y un 13% como mucho de la constitución de la batería. El resto son muchísimos otros elementos químicos como el níquel, el cobalto, el grafito, haciendo esa analogía de decir, ¿por qué si yo tengo el litio no construyo la planta de fabricación de baterías al lado del salar? Es lo mismo que yo diga, bueno, yo tengo una mina de grafito, ¿por qué no construyo al lado de la mina de grafito una fábrica de baterías? Generalmente las fábricas de batería se hacen estratégicamente donde yo puedo obtener todos los recursos de lugares que se encuentren cercanos, ¿no? Hay un proyecto en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, muy importante, donde ellos tienen todos los elementos químicos ahí cerca de la frontera, por el sector del lago superior, pero le está faltando el litio. Entonces, están buscando fuentes alternativas de litio para poder construir fábricas de batería de litio en esa zona donde está el resto de los recursos. Por ejemplo, el modelo Tesla las baterías de este auto contienen 51 kilogramos de litio, los vehículos eléctricos entre 10 a 63 kilogramos, un auto híbrido entre 800 gramos a 2 kilos, una batería para almacenar energía en casa, tiene aproximadamente 10 kilogramos de litio, un taladro, una batería de un taladro tiene entre 40 a 60 gramos, las laptops de 30 a 40 gramos, las tablets menos cantidad. Fíjense, los celulares tienen entre 2 a 3 gramos de contenido de litio, y después, bueno, las pequeñas baterías estas de litio que sirven en algunos casos para algunos controles remotos o aplicaciones muy específicas, por ejemplo un teléfono inalámbrico de la casa, tienen entre 0,1 a 0,5 gramos de litio. O sea, con esto yo quiero dejarle bien en claro que la cantidad de litio que tienen o que se utiliza en la fabricación de baterías es muy baja, ¿no? El litio se utiliza en muchísimas otras industrias y hoy en día está teniendo muchísimo uso en la fabricación de aleaciones especiales. Bueno, nosotros en la cátedra que pertenezco nunca podemos dejar de hablar un poquito de la historia, es algo que nos apasiona, nos gusta y nos ayuda a entender mejor los procesos históricos y también a aprender muchísimo más del conocimiento geológico y la evolución de este conocimiento geológico. Nosotros podemos empezar a hablar sobre la historia del litio y decir que es un mineral, un elemento químico, perdón, que se descubrió en el año 1817 en el mineral petalita,
acá hay toda una historia bastante interesante, bastante particular, porque las primeras muestras de petalita las envió Andrada, que era un geólogo portugués, padre de la geología de Brasil. Se las envió a estos dos señores, a Adferson y a Berzelius, quienes descubrieron en este mineral, en la petalita, por primera vez el litio en 1817. Posteriormente, en 1818, un año después, Brin y David lograron separar por primera vez el litio a partir del óxido de litio, obtenido también de una sal, a partir de una sal. Recién, y nosotros nos tenemos que remontar casi 90 años después, y este es un dato muy reciente, descubierto, un dato histórico, descubierto por el doctor Alonso, que fue publicado en París, donde se publica la primer mención para litio dentro de lo que son los ambientes salinos y lacustres del altiplano. Este señor, Maurice Lemarrier, descubrió, analizó las aguas del lago Popó dentro de una expedición que era financiada por estos mecenas que hacían estas obras de caridad de mecenazgo allá en los siglos pasados. Y en esta expedición, que fue la misión Cerquí-Montfort, en el año 1903, donde se recorrieron todos los Andes, este señor que está acá en la imagen, en la fotografía, analizó las aguas del lago Popó y encontró contenido de litio. Entonces nosotros históricamente podemos decir que esta es hasta ahora, la primera mención de litio dentro de los ambientes lacustres y salinos de los Andes centrales. Posterior a esta mención, en el año 1923, se obtiene, la compañía metalúrgica de Alemania obtiene por primera vez el litio metálico a partir de cloruro de litio. Fíjense que el proceso hoy en día de obtener litio metálico se hace de la misma manera. Primero se obtiene carbonato de litio, luego se obtiene el cloruro de litio. Sí o sí hay que obtener primero el carbonato de litio, y a partir del cloruro de litio se puede obtener el litio en su estado metálico. Posterior a esto, bueno, tenemos que hacer mención a otra persona que hizo unos aportes extraordinarios al conocimiento de la puna, que fue Luciano Catalano. Luciano Catalano, entre 1923 y 1927, recorrió todo el territorio de la puna, hizo hallazgos extraordinarios. Uno de esos hallazgos más importantes es el descubrimiento de la mina Tincalayu, que bueno, hay algunos registros históricos que al parecer ya los jesuitas en algún momento habían aprovechado los boratos de la región de Tincalayu, como también algunas culturas precolombinas, porque se encontraron antiguos guairas, hornos de fundición, donde hay vestigios de que ya sabían que los boratos eran buenos fundentes. Pero lo interesante de la obra de Catalano, que aparte Catalano de ser geólogo, era químico y era físico, y él siempre le daba un toque especial a sus publicaciones. Por ejemplo, él escribía la química de los boratos de la puna, la química de los salares de la puna. Él siempre vinculaba sus conocimientos, y en el año 1964 se empiezan a publicar, lo empieza a publicar la Subsecretaría de Minería de la Nación, estas publicaciones especiales, donde Catalano publica un trabajo que se llama Boro, Berilio y Litio, una fuente natural de energía. Bueno, este es un trabajo extraordinario porque Catalano fue, digamos, un visionario en el tema de los elementos químicos que contenían los salares. Si ustedes quieren, pueden entrar a la página del CEGEMAR y bajar del catálogo del CEGEMAR, porque estos libros los tiene a disposición el CEGEMAR para que ustedes los puedan bajar, los puedan leer, los puedan mirar en formato PDF. Es muy interesante el aporte de Catalano, tiene una obra extensísima, y fue uno de los que
dio el puntapié inicial para el conocimiento de lo que es el litio en la región de la Puna. Este trabajo fue publicado en 1964, pero forma parte de todos sus manuscritos que realizó a partir del año 1930, y que, bueno, en el momento que él era ministro de secretario, perdón, de Minería de la Nación, empezó a hacer, tipear todos sus escritos, todos sus manuscritos para poder publicarlos. Y un dato muy curioso, que uno de los que trabajó en esta etapa en la Secretaría de Minería de la Nación, en tipear todos estos manuscritos, fue nada más ni nada menos que Víctor Ramos. ¿Mm? Víctor Ramos trabajó al lado catalano cuando era muy jovencito en la Secretaría de Minería de la Nación, tipeando muchas de estas grandes publicaciones que hoy en día son la base del conocimiento geológico de la Puna. Posterior a esto, y acá esto es muy interesante, entre 1976 y 1990, ustedes fíjense en las fechas, hubo un boom, literalmente, en el conocimiento de la génesis del litio y del litio en la región de los Andes centrales. Y digo de los Andes centrales no solamente refiriéndome a la Puna argentina, sino que también refiriéndome a la región de los Andes del lado chileno. En el año 1976 vino acá a Salta el doctor Guillermo Chon Díaz, desde la Universidad del Norte de Chile, porque él fue uno de los pioneros en el estudio del litio en el Salar de Atacama. Y en ese momento le trajo su inquietud y la idea de empezar a estudiar los salares a el doctor Antonio Igarzábal, que era geólogo, profesor de la Universidad Nacional de Salta, de la carrera de Geología, y al doctor, al ingeniero Rolando Poppi. Rolando Poppi fue el fundador, uno de los fundadores del INICI, del INBEMI, perdón, del Instituto de Beneficio Mineral de la Universidad Nacional de Salta, y entre ellos empezaron a escribir, a estudiar y a conocer lo que fue la génesis del litio en los salares de la Puna. Obviamente, después le siguieron otros profesores de la Universidad Nacional de Salta, como Rafael Argañarás, el doctor Ricardo Alonso, el doctor José Viramonte, y Raúl Gutiérrez Solís, que ustedes para el final de la clase acuérdense de este nombre, de Raúl Gutiérrez, hicieron los primeros aportes y los más importantes aportes sobre la génesis del litio en la Puna. Trabajos de base que hasta el día de hoy son totalmente importantes, y yo, si hay alguien acá que está en esta clase y está trabajando en la industria del litio, les recomiendo que lean estos trabajos, porque son la base del conocimiento geológico de todo lo que es el mundo del litio. También, bueno, hay que decir que la Universidad Nacional de Salta, junto con otros organismos nacionales, ya vienen trabajando con el tema del litio justamente de la década de los 70. Hubo un proyecto piloto, que fue el proyecto de litio Partí, en el Salar de Rincón, en los años 80. Se llamaba Proyecto Partí por el empresario, un empresario salteño que financiaba este proyecto, donde se empezó a estudiar el potencial que tenía ese salar. Ojo, no solamente por litio, sino en un principio por la cantidad de magnesio que tenía el salar de Rincón. Después, también no hay que olvidarse de gente que hizo aportes extraordinarios al conocimiento del litio, como Nicoli, Quimsa, Brodkorb, Suriano, Gómez Peral, quienes estuvieron durante mucho tiempo estudiando los salares de la Puna, pero lo hacían desde la Comisión Nacional de Tecnología Espacial. ¿Por qué? Porque también durante los fines de los mediados de 70, fines de los 70, se buscaba muchísimo el litio para fabricar el famoso hidruro de litio, que servía como combustibles para los cohetes, para los cohetes que en ese momento había un auge tremendo de lo que era la conquista del espacio. Entonces, estos químicos, la mayoría de químicos, estuvieron durante mucho tiempo
y ahí están las citas de los trabajos, estudiando nuestros salares de la puna, y como siempre lo mencionamos con el doctor Alonso, este señor, que lo citamos acá, lo recordamos, que no figura en ninguno de los trabajos, fue el técnico que se encargó de hacer todos los análisis. Cuando uno lee estos trabajos, todas las tablas que presentan los análisis dicen datos obtenidos por el técnico A.J. Barros. Entonces, bueno, vale la pena traer a la memoria a alguien que hizo un aporte silencioso del conocimiento del litio. Bueno, en su momento no fue incluido en las publicaciones. Y el resultado de todo este trabajo que realizó este grupo es la publicación de este libro, que lo publicó la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, que también está disponible en digital online, que habla sobre las características geoquímicas de las salmueras en las cuencas evaporíticas de la Puna. Es uno de los libros también de referencia y que hay que tener en cuenta para lo que es el estudio del litio en los salares de la Puna. No es tan breve la historia, pero bueno, vamos ahí. Otro dato importante es que en 1997 entra en producción el Salar de Hombre Muerto, el proyecto también denominado Fénix. Ahí ustedes tienen una flechita para ver dónde se encuentra el proyecto Fénix, que es esta primera fotografía, que tiene esta empresa, que antes se llamaba FMC, hoy se llama Livent, tiene la producción de carbonato de litio desde el año 1997, es muy particular porque producen carbonato de litio y construyeron una planta para poder obtener en algún momento hidróxido de litio, que el hidróxido de litio, como le decía anteriormente, para obtener cualquier derivado del litio, primero tengo que obtener carbonato de litio. Es un producto que tiene un valor agregado muy importante, pero requiere de mucha energía para su producción. Entonces, la planta de mineros del altiplano para la fabricación de hidróxido de litio se encuentra ubicada en la ciudad de Güemes, de General Güemes, al lado de la planta termoeléctrica. Obviamente, hasta la fecha no produjo hidróxido de litio, pero siempre estuvo en los planes poder producir hidróxido de litio como un segundo producto de las salmueras del Salar del Hombre Muerto. Y bueno, algo muy importante, estos tres señores fueron los que trabajaron desde el año 1970 al año 1983 para generar y mejorar lo que eran las baterías de litio. Y esto provocó de que en el año 2019 se le otorgue el Premio Nobel en Química a los tres por todo el desarrollo de lo que son las baterías de ion litio. Eso es un dato interesante que hay que tenerlo en cuenta, porque hicieron o posibilitaron que hoy en día tengamos los celulares, las laptops y todo aquello que requiere una batería de litio para el uso cotidiano. Y finalmente, en el 2008, se produce lo que se conoce como el boom del litio. Y acá, bueno, vienen todas estas cuestiones particulares que se habla que el litio es el oro blanco, el elemento químico del siglo XXI, la obsesión de China por el litio, el futuro petróleo blanco. Y todos estos, digamos, titulares amarillistas no reflejan la realidad de lo que es el conocimiento del litio, ¿no? Y parte de hacer un recorrido histórico sobre todo lo que es el litio, podemos decir que hoy en día todo el mundo habla de la era del litio y de la fiebre del litio, pero conviene recordar el trabajo silencioso que hicieron los académicos de nuestra universidad y otros profesionales y técnicos del Estado Nacional, como de fabricaciones militares y como la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que se adelantaron decenas de años en el estudio de este interesante elemento químico. Entonces, bueno, un poquito esto es para conocer verdaderamente qué es lo que hay atrás del litio y para tener bien en claro de toda la información que ya existe sobre la génesis del litio. Bueno, ahora viene la parte geológica, la parte linda. Vamos a hablar un poco de lo que son los salares de la Puna. Los salares de la Puna son únicos, por eso siempre decimos que la Puna, tanto la Puna como
el altiplano y la puna de Perú, son regiones muy singulares que tienen sus características que las diferencian de cualquier otra región del planeta. Nosotros tenemos cientos de salares en la región de la Puna, no solamente en nuestra Puna, sino también en los Andes de Chile, en los Andes de Bolivia, en los Andes de Perú. Y esto hace que esta región sea tan singular y que tenga tantos salares. Podemos reflexionar, como decía Ricardo Alonso, que así como Finlandia es conocido como el país de los 1000 lagos, la región de los Andes centrales se la podría llamar la región de los 1000 salares. Pero para que se me formen los salares y para que yo tenga estos cuerpos evaporíticos tan particulares en otra región, tenemos que tener una conjunción de factores que en conjunto puedan producir las condiciones ideales para que se formen los salares. Estos factores son la tectónica, el endorreísmo, que obviamente está asociado a una evolución tectónica, el clima, que también está asociado con el relieve que tiene la región, el vulcanismo, que es muy importante dentro de lo que son las formaciones de los salares y de los aportes de elementos químicos a estas cuencas, y finalmente el termalismo. Vamos a analizar en esta clase una por una de estas características, pero para que ustedes se ubiquen geográficamente en qué lugar se encuentra la región de la Puna. Fíjense, acá está con un color rosa claro, todo lo que es la región de la Puna y el altiplano, y la finalización hacia el norte del altiplano, lo que podemos llamar la Puna peruana. Está limitada, bueno, la Puna está limitada hacia el oeste por las cordilleras del oeste, hacia el este por la cordillera oriental, hacia el sur por lo que son el sistema de las sierras pampeanas. Es un sistema muy complejo, un edificio andino muy complejo que vamos a tratar de ir analizando a medida que vamos avanzando en esta clase. Esto es un corte que tiene una escala vertical un poquito exagerada para que se pueda observar mejor. Ustedes fíjense en cuál es la región de la Puna. Y la región de la Puna es un bloque que se encuentra sobrelevado respecto a lo que es el resto de la masa continental. Esto nosotros lo podemos ver, y lo vamos a ver un poquito en lo que sigue en estas presentaciones, cuando empecemos a hablar justamente de cómo fue la evolución tectónica de todo lo que es los Andes centrales. Vamos a ver tanto la tectónica con el endorreísmo en conjunto, porque tienen una asociación muy, muy importante y tienen mucho que ver con la génesis de lo que es la génesis del litio. Dentro de lo que es la tectónica, nosotros podemos ver cómo fue la evolución de los Andes de un esquema, donde se muestra acá en el gráfico A, cómo empezó la evolución hace más de 40 millones de años, cuando se formó el primer arco magmático de la precordillera chilena. Este arco magmático es importante porque en ese momento, con un ángulo de subducción mayor que el que tenemos hoy en día, se formaron los grandes yacimientos de cobre, los grandes pórfidos de cobre que se encuentran en la región norte de Chile. Después, bueno, hubo toda una evolución hasta lo que tenemos hoy en día con una subducción de 30 grados, en donde existe un empuje de la corteza continental desde el oeste y otro empuje que genera el continente desde el este. Bueno, hay algunos gráficos presentados sobre los ambientes extensionales y compresivos, pero esto se puede ver mejor en este gráfico hecho por Hong y otros en el 2018, donde se ve bien claro cuál es el estilo estructural que tiene toda la región. Fíjense que algo que caracteriza a la Puna, y esto es importante que lo sepan, es esa tectónica compresiva que tiene la Puna. Y esa tectónica compresiva se generó por el levantamiento de lo que es la cordillera oriental hacia el este, restringiendo, ya hace más de 7 millones de años, muchas de las cuencas que tenemos en la región de la Puna. Si nosotros vemos este mapa me gusta mucho, porque yo recién les decía que la Puna es un bloque sobrelevado de los Andes. En este mapa está la Puna y el altiplano, y la Puna peruana, y ven todo esto que está sombreado con color gris. Bueno, todo esto que está sombreado con color gris es aproximadamente la cota de 1500 metros, ¿no?, en el continente americano.
Entonces nosotros pasamos de una cota de 1500 metros de golpe a encontrarnos con un bloque que está en promedio a los 3800 metros de altura. Entonces eso a nosotros nos está indicando que es un bloque sobrelevado sobre el resto de lo que es el parte del continente de estas elevaciones de los 1500 metros promedios en la cordillera oriental y en la cordillera occidental. Si hacemos un análisis de esto, bueno, nosotros podemos decir que todo esto se debe a esta región que se conoce como el CBZ, como el arco volcánico central de los Andes. Podemos decir que está relacionado justamente a dos regiones, asociado a dos regiones donde la subducción de la placa, como pasa en el Flat Slab de Perú y en el Flat Slab chileno, la placa tiene una subducción casi horizontal de 5 grados, mientras que en el sector donde se encuentra justamente la mayor cantidad de vulcanismo y las mayores elevaciones de lo que es el edificio andino, perdón, tenemos una subducción de aproximadamente 30 grados. Esto obviamente permite de que la placa oceánica que se está subductando llegue más rápido a la isoterma de 1200 grados, se funda y genere magmatismo que después asciende a la corteza. Ahí, bueno, ahí podemos ver un mapa de Sudamérica y dónde se encuentra la zona volcánica central. Esta es una de las particularidades que genera la presencia de los salares. O sea, ustedes ya ven cómo la tectónica está generando esta elevación de los Andes, de los Andes centrales. Si nosotros podemos mencionar que la Puna y el altiplano, en su conjunto, junto con ese pedacito que llega a Perú, podemos decir que es una cuenca de primer orden. Y algo bastante interesante que yo les pido que se lo imaginen en su cabeza, si nosotros estaríamos mirando todo este edificio andino desde el Pacífico, veríamos que el altiplano es una planicie de altura que hacia el norte y hacia el sur está limitado por elevaciones mucho mayores, donde hay evidencia de mayor vulcanismo. Y esto le da un contexto bastante particular y bastante especial, ¿no? Y nosotros podemos decir que toda esta región de Puna Altiplano y Puna Peruana es una cuenca de primer orden, una gran cuenca. Y después podríamos distinguir tres subcuencas, ¿ah? La cuenca de la Puna peruana, el altiplano, propiamente dicho, y la Puna argentina. Ahí ya tendríamos tres cuencas de segundo orden. ¿Por qué yo les hablo de las cuencas? Porque es importantísimo cuando uno estudia y explora el litio, y hace todos estos trabajos de exploración de litio, y busca salares que tengan o no tengan litio, estudiar la tectónica y las cuencas, cómo se formaron esas cuencas, es información sumamente importante. Yo les mencionaba que ustedes podían tener cuencas de primer orden, como la Puna y el Altiplano en su conjunto, cuencas de segundo orden, Puna peruana, Altiplano, Puna argentina, ahí tenemos tres cuencas, cuencas de tercer orden, que se da mucho en la región de los Andes centrales, que son macrocuencas, que si nosotros las analizamos desde un punto de vista morfométrico, utilizando cualquier programa, un QGIS, podemos darnos cuenta que hay macrocuencas que a su vez contienen cuencas menores, ¿no? Como es el ejemplo de la macrocuenca Pastos Grandes, Pozuelo, Centenario y Ratones. Después ahí ya aparecen las cuencas de cuarto orden, que esas son las cuencas que están representando justamente en su interior, en el centro, tienen los salares. Y ojo, que podría haber cuencas de quinto orden, que serían las divisiones de esas subcuencas que forman parte de estas cuencas. Es importante conocer la tectónica porque las cuencas pueden estar controladas netamente por tectónica, netamente por vulcanismo o por la combinación de ambos. Entonces nosotros podemos tener cuencas volcano-tectónico, como son la de Cauchari o Larós. Podemos tener cuencas tectónicas volcánicas, como es Guayatoyok y Salinas Grande. Podemos tener cuencas intravolcánicas, como puede ser la cuenca de la Laguna Diamante, que se encuentra, que es una laguna que está dentro de la caldera del Galán, que es bastante interesante. Podemos tener cuencas intervolcánicas, por ejemplo, como pasa en la Laguna Salina del Perú, que es una laguna que se encuentra justamente entre dos volcanes, entre el Miti y el Huayna Pupina,
una cuenca intratectónica, como es la cuenca de Diablillos, y también una cuenca intertectónica, como es la cuenca de Pozuelo. Esto a nosotros nos permite hacer una evaluación de cuál es la geología que rodea a nuestro salar, ¿no? Y a partir de eso, inferir las fuentes o las potenciales fuentes de litio que pueden llegar a formar parte de nuestro salar. Por otro lado, esto es algo muy interesante, la tectónica, cómo controla, a partir del lineamiento Calamo-Lacapato-Toro, que divide lo que es la puna austral hacia el sur de la puna septentrional, hacia el norte, en donde, este es un trabajo, parte de una tesis que está haciendo un alumno de la carrera, donde, por ejemplo, al norte del lineamiento Calamo-Lacapato-Toro, los salares que están hacia el oeste se encuentran a mayor altura que los salares que están hacia el este. O sea, Jama está más alto que Olaroz Cauchari, Olaroz Cauchari más alto que Pastos Chicos, y Pastos Chicos más alto que Salinas Grandes. Esto es impresionante porque si nos venimos para abajo del lineamiento Calamo-Lacapato Toro, los salares que se encuentran al sur del lineamiento se encuentran más altos los del oeste y más bajos los del oeste. La cuenca del Centenario está más alto que la de Pastos Grandes, la de Pastos Grandes más alta que la de Pocito, y la de Arizaro más baja que la de Pocito. Y ustedes dirán, ¿cuántos metros? Y bueno, aproximadamente 100 metros. Esto es interesante, ¿por qué? Porque vamos a ver hacia el final de que en algún momento hubo una interconexión entre los salares, y tal vez algún salar estuvo aportando salmuera a otro salar, ¿no? O un salar rebalsó sobre el otro salar y se fue toda la salmuera, o por tectónica, tal vez no lo estamos viendo, pero está filtrando salmuera de un salar hacia otro. Es muy interesante porque se puede conocer un poco más de cuál es la génesis y el comportamiento del litio en los salares de la puna. Pasando a otro tema importante, hasta ahí llegamos con tectónica y endorreísmo. Y esto tiene que ver con el slide que les mostré recién. Fíjense que un salar esté más alto que el otro es muy importante, porque cambian las condiciones de evaporación, las condiciones de precipitación, y esas son condiciones que después están regulando o no la concentración del litio. Entonces, las condiciones barométricas, dependiendo de la altura, pueden ir cambiando o se pueden ir modificando. Dentro de lo que es el clima, acá vemos un mapa topográfico. Fíjense en lo que yo les decía. Toda la región de Bolivia, el altiplano, es una región, una planicie de altura, literalmente, sin grandes montañas. Y hacia Perú se empiezan a formar montañas, y hacia la puna argentina también tenemos un sistema bastante interesante de montañas. Y estas elevaciones que se generaron, el levantamiento de las cordilleras orientales, generan una barrera orográfica para el paso de la humedad de las corrientes húmedas que vienen desde el Atlántico. Obviamente, si nosotros nos vamos acá a La Quiaca, en La Quiaca llega a llover 300 milímetros por año, pero si nos vamos al Salar del Hombre Muerto, llueve menos de 50 milímetros al año. O sea que hay una diagonal árida, literalmente, en lo que es la puna. Por eso las condiciones climáticas en la puna internamente tienen su variación. Esto genera que la cordillera de los Andes, como quien dice, tenga dos caras. Hacia el oeste, los desiertos, y hacia el este, las selvas, ¿no? Como las yungas. ¿Por qué? Porque toda la masa de agua se descarga justo antes de llegar a la barrera orográfica. Obviamente, en época de lluvias, de mucha humedad, vienen más nubes, más cargadas, y bueno, muchas de estas suben y pasan a la puna, y se precipitan, ya sea como hielo, como nieve, o como lluvia propiamente dicha. Esto es para que ustedes se fijen cuánto llueve en Orán. Fíjense en las isoyetas ahí. Cuánto llueve en Salta, cuánto llueve en Tucumán, donde tenemos estos ambientes de tipo yunga, selvático. Hoy en día estamos pasando una seca tremenda, todavía no llovió. Y fíjense en San Antonio de los Cobres. En San Antonio de los Cobres llueve aproximadamente hasta 100, 150 milímetros al año. Lo que no quiere decir que haya años en los que llueva más o haya una mayor intensidad de precipitación. Esto nosotros lo podemos ver justamente estudiando estos famosos panes de sal, esta alita bandeada, donde vemos capas marrones y capas blancas.
Las capas blancas a mí me están indicando años niña, que son años en los cuales en la puna llovió más de lo normal. Entonces, esto se ve reflejado en el registro geológico de los salares. ¿Por qué? Porque me forma capas blancas en donde hubo mucha precipitación de alita, hubo mucha agua en el salar y un ambiente literalmente de mucho aporte de agua. En cambio, cuando se me forman las capas marrones, son los años niñas, que son los años secos en la puna, perdón, los años niños, que son los años secos en la puna, que son los años que menos llueve. Entonces, en esos momentos que llueve poco, hay mucho aporte de material terrígeno a las cuencas, a los salares, principalmente más que nada por el viento. Y esto genera esa precipitación de alita de color marrón, así como manchada, por la presencia de este material terrígeno. Entonces, es muy interesante porque se puede hacer un estudio por periodos paleoambientales de cómo era el clima en los salares, viendo el registro dentro de lo que son las alitas bandeadas recientes que se encuentran cerca de la superficie. Otro factor importante es la heliofanía, que es la cantidad de brillo del sol. Si ustedes se fijan, yo les voy a mostrar brevemente en este mapa, fíjense que la región de la Puna está encuadrada justamente en la región que tiene más de 3.000 horas de sol anual, más de 3.200 horas de sol anual. O sea, una heliofanía muy, muy intensa. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que debido al inclinamiento del eje de rotación de la Tierra sobre tanto el trópico de Capricornio como el trópico de Cáncer, los rayos de sol inciden con un ángulo de 90 grados y son un factor más para sumar cuando hablamos de los desiertos. Asociado al trópico de Capricornio tenemos el desierto de Atacama, de Paracas en Perú, Namibia, el de Kalahari, el gran desierto de arena, el desierto de Victoria. Y con el trópico de Cáncer tenemos el de Sonora, el de Mojave, el de Chihuahua, los grandes desiertos del Sahara, el desierto iraní, el de Thar, el de Somalia, los desiertos de Arabia. Entonces, fíjense en cómo estas condiciones tan particulares que nosotros vamos sumando y vamos viendo que se dan en la Puna, hacen que nuestra región sea una región particular justamente para la formación de los salares y para que estos salares contengan en sus salmueras litio. ¿Por qué es importante estudiar? Y esto es un tips que le voy a dar. ¿Por qué es importante hoy en día estudiar el clima de la Puna? La precipitación, la evaporación, la infiltración. Porque hoy en día se están haciendo muchos modelos conceptuales de cómo es el balance hidrogeológico de un salar. Esto es súper importante porque hoy en día lo pide la Secretaría de Minería, se lo pide a todas las empresas mineras que están haciendo hidrogeología y bombeando salmuera para obtener litio, o haciendo los estudios de exploración. ¿Por qué? Porque se necesita conocer el balance hídrico. Pero no es solamente conocer el balance hídrico desde el punto de vista ambiental. Esto también les interesa a las empresas. ¿Por qué? Porque si ustedes sobrebombean algún pozo que tiene litio, la salmuera, y lo sobrebombean, después ven que empieza a bajar la concentración de litio. ¿Y esto a qué se debe? A que, bueno, que dentro de todo el cuerpo evaporítico y hacia las periferias del cuerpo evaporítico hay agua también. Y puede haber agua dulce o puede haber salmueras con menor contenido de litio o sin ningún contenido de litio. Y si yo sobrebombeo estos salares, estos pozos, estoy extrayendo más salmuera y el agua o la salmuera que está a los alrededores se empieza a mover y se empieza a mezclar con la salmuera que es rica en litio y me empieza a generar lo que se conoce en minería como una dilución, ¿no? Una disolución de la concentración del litio. Entonces, conocer el balance hidrogeológico es importante desde el punto de vista ambiental, ¿ah? Y también desde el punto de vista económico para las empresas, porque se dieron cuenta que si se exceden en el bombeo de los pozos de producción, la concentración de litio empieza a bajar. Esto es, yo le agradezco, esto es parte de la presentación de la empresa Eramet, de Walter Rojas, que es un modelador que hace todos los modelos de los salares que tiene la empresa Eramet. Me facilitó estas imágenes para mostrar este pequeño concepto. Entonces, fíjense en que estudiar el clima, lo sumamos a estudiar la tectónica, a estudiar la geología, es importante. Y por sobre todo, algo que se tiene que estudiar muchísimo es la geomorfología.
Otro aspecto importante dentro de lo que es la formación de los salares y el origen del litio en la región de la Puna es el vulcanismo. ¿Mm? El vulcanismo para nosotros es muy interesante. Este es un trabajo, perdón, no puse la cita, pero es un trabajo de Grosse del año, debe estar la cita porque no me puedo haber olvidado, de Pablo Grosse del año 2017, que está publicado en el Congreso Geológico Argentino que se hizo en Tucumán. Trabajo extraordinario, muy bueno, y ustedes pueden ver ahí cuál es la distribución de todos los volcanes que tenemos en la región de la Puna. Algo que no mostré recién, que bueno, que la importancia de los lineamientos de la tectónica, cómo controlan o permiten el emplazamiento de estos grandes cuerpos volcánicos. Para hacer breve mención, este es el volcán Socompa, bastante interesante por toda su geología y por todas las cosas. Nosotros acá en la universidad tenemos un equipo de súper especialistas en vulcanología, Marcelo Arnocio, Walter Báez, que trabajan muy bien y conocen toda la geología de lo que es la región de la Puna, vinculada al vulcanismo. Acá yo les voy a mencionar algunos volcanes que son interesantes, por ejemplo, este es el Salar de Antofalla, y de fondo tenemos el volcán de Antofalla con 6.400 metros de altura. Yo acá para mostrarle un poco los volcanes que son los volcanes con mayores referencias o más importantes, o hasta pueden llegar a ser sitios geoturísticos, porque son los más conocidos de la región. Este es el volcán El Tufle, que se encuentra en la provincia de Jujuy, justo al frente del Quévare, este volcán que está acá. Es un volcán muy fácil de ascender, no tiene mucha altura, solamente 5.486 metros. Después tenemos el Salar de Izaro, la Sierra de Tacataca, y atrás de la Sierra de Tacataca el Aracar, otro volcán importante para la región. La idea de mostrarles esto es mostrarles la cantidad de vulcanismo que nosotros tenemos en nuestra región. Uno de los mayores volcanes de los Andes centrales, que se encuentra justamente sobre el lineamiento Calamo-Lacapato Toro, es el volcán, el Quévar. Ustedes lo ven ahí, fíjense en las dimensiones que tiene este volcán, el volumen es inmenso. Bueno, y acá está el Tumepo, el Tultul, el del medio, y después el volcán del Rincón, ahí marcando el límite. Varios volcanes que significan cosas muy importantes. Y bueno, uno de los más altos y de los más conocidos por todos, el Yuyayaco, que es un volcán bastante interesante y con una historia no geológica, pero sí una historia arqueológica importante, porque en ese volcán se descubrieron las momias de Yuyayaco, descubrimiento que realizó Constanza Ceruti, arqueóloga reconocida a nivel mundial, que hoy en día tenemos el placer de que sea adscrita a nuestra cátedra, forma parte de nuestro equipo. Y así que bueno, mención a ella y mención a estos volcanes que son los volcanes más importantes que tenemos en la región. Y la idea de esto era mostrar no un proceso volcánico, sino la importancia del vulcanismo que tenemos en la región de la Puna y del volumen que tienen estos sistemas volcánicos en la región de la Puna. Otro aspecto importante es el termalismo. El termalismo es muy importante en todo lo que es la región de la Puna. Estos son los géiseres del Tatio, ahí en Chile. Eh, yo voy a hacer mención a algo que venimos planteando y se viene planteando hace muchísimo tiempo, que el origen del litio está muy relacionado al vulcanismo, el origen del litio en nuestra Puna, y muy relacionado al termalismo, a estas fuentes termales, que algunas hoy en día siguen en funcionamiento, y otras están residuales, y algunas están extintas, ya no generan termalismo. Si ustedes ven este pequeñito mapa, en este mapa se puede ver todas las fuentes termales que se reconocen en la zona de la Puna. Hasta el día de hoy se reconocieron 42 fuentes termales, ya sean activas, residuales o extintas, cada uno con su nombre. Y fíjense que muchas de ellas, o cada salar, por lo general, tiene asociado una fuente termal. Y algo que tenemos muy en cuenta es que el boro tiene un comportamiento geoquímico muy similar al litio. Entonces, el boro sí forma minerales cuando llega a la superficie. Se encuentra con el sodio, en condiciones oxidantes, con el sodio, el calcio, el magnesio, y forma minerales en los salares. No el litio no, el litio sigue quedando ahí en la salmuera.
Entonces es interesante hacer esta analogía y esta comparación porque nosotros tenemos ejemplos de diferentes estudios que se hicieron. Por ejemplo, esto es parte del travertino de Blanca Lila, trabajo de tesis de grado de Rocío Martínez, que es de trabajos prácticos de la cátedra de mineralogía, quien estudió estos travertinos que se encuentran al sur de lo que es el salar de Pastos Grandes. Esto es importante porque pueden haber sido un aporte, acá, ahí lo tienen, Blanca Lila, ahí no se ve en el curso 27, una fuente extinta, pueden haber sido un aporte bastante importante al salar, porque está justo al borde del salar. Y estas fueron grandes fuentes termales, fíjense en el tamaño de estos afloramientos de travertino y la gran distribución que tienen en la zona. Por otro lado, hay otros lugares donde aparecen los travertinos, como la cantera del distrito Guaytiquina, y acá cerca del límite con Chile, donde hasta ahora no se lo denominó de forma directa como una paleofuente termal, pero esto que nosotros vemos en la formación de los travertinos es evidencia de un termalismo muy grande y muy intenso que tuvo en algún momento un auge, y durante ese termalismo seguramente hubo un aporte muy grande de aguas hacia estas cuencas que se encuentran totalmente confinadas o aisladas. Entonces, no podemos saber, sí se puede saber haciendo algunos estudios muy específicos, si estos travertinos pueden tener o pueden haber sido fuente de litio o no, pero podemos inferir que las fuentes termales, tanto las que están extintas como otras que son residuales, en algún momento aportaron litio, y lo podemos hacer por analogía con fuentes que están funcionando actualmente. Si nosotros nos vamos acá, y este es un caso excepcional, acá ustedes tienen la fuente termal de Tocomar y la fuente Tocomar de Antuco, este es el Quévar, y esta es la zona del Trigal, una zona que estamos estudiando muy en detalle, ya hicimos una tesis y ahora estamos haciendo 2 tesis más en la cátedra. La fuente de Antuco, la fuente termal de Antuco, aporta al río Tocomar, y el río Tocomar se junta con el río Antuco y van a parar acá hacia el norte, a lo que es el salar de Cauchari. Es interesante, ¿por qué? Porque en la fuente Tocomar hay datos de que esta fuente termal tiene hasta 100 ppm de litio, que están aportando, o sea, ahora están aportando 100 ppm de litio. Tal vez en el pasado aportaron más, tal vez aportaron menos, no lo podemos saber. Pero ustedes imagínense una fuente termal que esté aportando durante 20.000 años, 50.000 años, 80.000 años litio al salar, y va llegando esa agua rica en litio, llega a la cuenca, esta cuenca cerrada, se evapora el agua y el litio se va concentrando de poco a poco. Obviamente que hay otros aportes por precipitaciones, por aguas superficiales o aguas subterráneas que van a ir disolviendo esta salmuera también, pero tenemos en cuenta que puede haber un aporte. Y acá se hizo una tesis en el año 2013, esto es algo que no está publicado, que fue un trabajo excelente que hizo Guillermo Benítez Robles en el año 2013, que estudió esta fuente de Antuco. Fíjense en esta zona, alrededor de esta surgencia de aguas termales en Antuco, es un boratal. Todo esto es borato, ulexita principalmente. Y en esta región, él analizó químicamente estas aguas y midió 150 ppm de litio y 600 ppm de boro, que es lo que está surgiendo hoy en día. Lo interesante de esto es que esta fuente termal está datada y está funcionando hace más de 80.000 años, y si uno hace el cálculo de cuánto litio y cuánto boro estuvo aportando esta fuente termal al salar de Cauchari, es extraordinario, porque aparte el salar de Cauchari tiene importantísimos yacimientos de boratos neógenos. Tiene mucho ulexita, anhioita, tincal. Es un salar muy rico en borato. Entonces, como yo le decía, el boro siempre asociado con el litio. Entonces, bueno, acá el termalismo está demostrando de que hace un aporte bastante importante de lo que son estas cuencas cerradas con respecto al litio. Este es un ejemplo de unas aguas termales que estamos estudiando allá arriba en el Quévar, 5.400 metros. Y bueno, estas aguas termales seguramente también pueden estar aportando litio, porque esto forma parte del río Blanco, que baja bordeando el Quévar, bordeando Antuco, y después se encuentra con el río Tocomar y con el río Antuco. O sea que también, ustedes fíjense cómo
En diferentes sectores tenemos fuentes termales que pueden estar aportando litio a un mismo sistema. Y ahora, ya finalmente, para hablar un poquito de la génesis del litio, y ya para ir cerrando, me voy a pasar 10 minutos más, así que disculpen, no sé si me lo permiten. Les voy a mostrar este gráfico. Este gráfico lo veo muchísimo en publicaciones, en trabajos, en informes internos de empresas privadas que se dedican al litio en la región de los Andes. Y tiene una particularidad. Este gráfico, publicado por Bradley en el 2013, tiene muchas diferencias con lo que geológicamente real pasa acá en nuestra puna, de verdad. Este gráfico está hecho para Norteamérica, donde la tectónica es distensiva, hay otro tipo de tectónica, hay otros tipos de aporte. En nuestra región, nosotros tenemos primero que nada una tectónica compresiva, que eso es importante ya, que me va regulando el tipo de cuenca que yo puedo ir teniendo. Y también por otro lado, un vulcanismo mucho más importante, con una historia geológica volcánica e intrusiva mucho más importante, donde pueden haber rocas que me pueden estar aportando por meteorización cierta cantidad de litio al sistema. Entonces, yo este gráfico, no quiero ser respetuoso con Bradley y otros 2013, perdón, pero lo tacharía, y vamos a ver un poquito más adelante un gráfico que sí tiene que ver con esto de la génesis del litio, verdaderamente de lo que pasa. Si hablamos de la génesis del litio, en realidad tenemos que hacer referencia a la metalogénesis, porque estamos hablando de la génesis del elemento litio como metal. Nosotros podemos hacer un breve resumen y decir que todo comenzó hace 50.000 años con la elevación andina, con todo lo que es la tectónica andina y con un acortamiento de la corteza y acompañado de un magmatismo. Esto generó que haya una historia bastante importante de evaporación y dentro de las cuencas y de suministro de litio hidrotermal y meteórico a estas cuencas. Este aporte se da a partir de una fuente dual de litio, lixiviación hidrotermal y meteorización de rocas. Obviamente, yo digo lixiviación hidrotermal, ¿por qué? Porque a medida que estos fluidos hidrotermales van ascendiendo por la corteza, tienen cierto grado de acidez, cierta temperatura, van generando la lixiviación, la alteración de la roca, y van incorporando seguramente más litio de algunas rocas volcánicas que pueden ser ricas en litio. Y esto posteriormente da la posibilidad de que estos aportes hidrotermales y meteóricos se concentren en los salares actuales, formando reservorios ya sea en fases clásticas o en fases evaporíticas. Siempre va a ser importante la porosidad que presente el reservorio. Hoy en día muchas empresas encontraron unos bancos de arena muy interesantes que tienen altas concentraciones de litio y se los puede considerar hidrogeológicamente como acuíferos confinados, entonces entregan un buen volumen de salmuera. O sea que el litio, antes nos concentramos en la fase evaporítica, y hoy en día vemos también con buenos ojos las fases clásticas o las fases profundas de los salares. El terciario, el basamento fracturado, que genera una porosidad secundaria. Y algo muy interesante que se está haciendo mucho hoy en día, que es el tema de los isótopos. Existe un fraccionamiento isotópico natural, donde el litio 7 es un litio que va a parar generalmente a lo que son las salmueras, mientras que el litio 6 es el litio más apropiado para quedar atrapado dentro de lo que son las hectoritas. Sinceramente, hasta el día de hoy, yo no vi ningún trabajo hecho por absolutamente ninguna empresa minera sobre hectoritas. Muchas veces uno está perforando un salar y encuentra bancos de metros y metros de arcilla, y en muchos casos no se estudiaron para determinar si son hectoritas o no son hectoritas. O sea que es algo pendiente que tienen las empresas mineras por hacer. Bueno, tienen que aparecer estas arcillas medio color crema, medio clara, para poder tenerlas en cuenta, pero es algo que todavía faltó hacer. Algo muy importante es la geoquímica. Esto yo no puedo comentar de qué salares son, pero el litio tiene muy buena correlación con algunos elementos. Esto a mí me permite conocer cuál es la hidrogeoquímica de un salar,
y cuál es la evolución química de un salar. Con otros elementos tiene una mala correlación, y tenemos que decir que cada salar tiene su propia firma geoquímica. Ustedes ven acá ploteados 4 salares, uno con cada color, y cada uno tiene su firma geoquímica y su comportamiento geoquímico particular. Y algo interesante, que esto también nos permite a nosotros inferir de que puede haber una lixiviación de litio a partir de rocas volcánicas, porque aquí, en este salar, que es un gráfico esquemático de un salar donde hay 3 pozos de exploración, fíjense, acá dice 9.000 en este pozo, acá dice 10.000 y acá 12.000. A medida que los pozos se van acercando a esta roca volcánica, la cantidad de sulfatos aumenta. ¿Ah? Entonces, es muy posible que dentro de este mismo sistema, asociado a ejemplos similares, o asociado a rocas volcánicas que se encuentran dentro del cuerpo evaporítico, se puede estar produciendo lixiviación de litio. Esto, bueno, es lo que yo les decía del cuadro comparativo. Fíjense los principales salares. ¿Cuánto litio tienen? 619, Olaroz, Hombre Muerto 720, Rincón 400, Cauchari 610, Uyuni 430, Atacama 1835, pero en algunos casos llega hasta 10.000 la concentración. Pero fíjense esto, este es el otro valor que importa, el magnesio, porque el magnesio me genera que la salmuera, si tengo mucho magnesio, la salmuera es de mala calidad, es una salmuera innoble. En cambio, si tengo mucho litio y poco magnesio, es una salmuera noble. ¿Por qué? Porque yo, para extraer ese magnesio que me está interfiriendo en el proceso de beneficio, necesito gastar plata, porque necesito soda ash o el carbonato de sodio para poder precipitar ese magnesio. Entonces, yo tengo una relación, si yo tengo una relación de 1 a 1, necesito 1 tonelada de carbonato de sodio para sacar ese magnesio. Pero si yo tengo una relación de 1 a 5, necesito 5 toneladas de carbonato de sodio para sacar todo ese magnesio. Entonces, hay que tener cuidado, porque cuando uno ve la concentración de los salares, no solamente importa el litio, sino que también el magnesio, y es muy interesante lo que hacen los chilenos en Atacama, que aprovechan la gran cantidad de potasio que tiene el salar de Atacama y lo extraen para fabricar nitrato de potasio, que se usa como fertilizante y como explosivo. Pero para que ustedes tengan una comparación, fíjense en esto, lo que decíamos recién. El espudumeno, 8% de litio, 80.000 ppm. Comparado con nuestros salares, es literalmente insignificante. Hoy en día está tan alto el precio del carbonato de litio que nos conviene poner en producción los depósitos asociados a las salmueras de los salares. Y bueno, ¿se acuerdan el gráfico que yo les mostraba primero? Bueno, este es un gráfico adaptado literalmente a la geología de nuestra puna, a lo que verdaderamente está pasando en nuestra puna, y a las condiciones tectónicas, geológicas, de vulcanismo y de hidrotermalismo que tenemos en nuestra puna. Ahí tienen la litología, y nosotros podemos tener, bueno, el clima árido, con escasas precipitaciones. Ya dijimos que puede ser lluvia, nieve o precipitaciones como granizo. Y podemos tener, bueno, un vulcanismo muy marcado, y a partir de esto podemos tener aporte a las cuencas por ceniza volcánica, no solamente a través de una erupción volcánica, sino la lixiviación de los depósitos volcánicos, ¿no?, que se me van generando en toda la región de la Puna, que son extensísimos. Puedo tener aporte de litio a partir de los vientos. Puedo tener esto que es bastante interesante, que está planteado por algunos autores, el aporte de litio a partir de rocas antiguas que se están meteorizando, el aporte de litio por estratos de rocas ricas en litio que hoy en día se están exhumando y se están meteorizando, el aporte del hidrotermalismo, que están relacionados a las fuentes termales que yo les mencionaba, y estos travertinos, que son evidencias de antiguas fuentes termales. También podemos tener esta interconexión entre cuencas, que era lo que mencionábamos recién, que tiene que ver con la elevación que presenta cada cuenca y su ubicación geológica. También la meteorización de rocas volcánicas, y todo esto llega al salar,
se va concentrando en un proceso de aporte, evaporación, concentración, aporte, evaporación, concentración. Es cíclico, ¿no? Y eso genera que yo tenga salares con un enriquecimiento bastante importante de salmuera. Y después, bueno, construyo las piletas de evaporación para mejorar lo que es esa concentración. Si nosotros queremos, a estos depósitos le podemos poner hasta nombres formacionales, porque esto está hecho en base a un sector de la puna tomado de la hoja geológica, de dos hojas geológicas, y es una idea que surgió para mejorar ese otro trabajo que veíamos recién al principio, que no se adaptaban absolutamente a la realidad que nosotros tenemos en nuestra puna. Y bueno, finalmente, esto que les decía, que es parte también de una tesis, ustedes fíjense que por las diferencias de altura que tenemos puede haber habido una interconexión entre los salares. Hay un trabajo muy interesante que hicieron gente de Alemania, donde en algunos salares se encuentran niveles de depósitos lacustres datados en 40.000 años y corresponde con la última gran desglaciación de los glaciares. Entonces eso está indicando que en ese momento, hace 40.000 años, la puna se inundó totalmente, porque aumentó muchísimo el nivel de agua por la desglaciación, y son depósitos de 40.000 años lacustres que se encuentran siempre a los bordes de algunos salares como pequeñas terracitas. Y esto de la interconexión, bueno, es interesante porque puede haber habido un aporte o puede estar habiendo un aporte de un salar a otro subterráneo y que no lo estamos viendo. Este es el caso acá de Pastos Grandes y Pozuelo, que bueno, yo tuve la posibilidad de trabajar mucho en este salar y recorrimos muchas veces este camino y no encontramos evidencia importantes para decir si está sucediendo o no. Entre los puntos más importantes para ir cerrando, el volcán, tenemos que decir que los procesos geológicos que se dieron en los Andes centrales para que se concentre el litio y tener litio, es un vulcanismo que calentó la corteza se deformó y se produjo elevación de la cordillera oriental. La cadena volcánica principal sumada a la cordillera oriental originaron una cuenca cerrada de primer orden, que es la puna altiplano. Las cadenas volcánicas transversales y la tectónica y la geomorfología generaron numerosos compartimientos internos donde yacen los salares. El termalismo aportaron fluidos mineralizados en litio, boro, potasio, magnesio, etcétera, a las cuencas. Y el clima árido, sumado al viento y la heliofanía, potenciaron la evaporación, precipitando por su solubilidad distintas sales como los carbonatos, sulfatos, boratos y cloruros que son tan abundantes en los salares. Podemos decir finalmente que las salmueras subyacentes concentraron además los elementos químicos alcalinos y alcalinos tierreo, entre los cuales se encuentra el litio, que es el elemento químico que a nosotros nos interesa. Algo que es importante es la visión a futuro. Hay gente que prevé que el litio hasta el 2050 va a tener una demanda de un aumento en la demanda de 1000%, o sea que por eso es interesante seguir mirando el litio. Y como visión a futuro, y para ir cerrando esto y un poco no quiero autorreferenciarme, pero es un trabajo que yo quiero poner en conocimiento a todos ustedes. Les mencionaba que teníamos en esta región, en la región de los Andes centrales, todos estos depósitos continentales, después había pegmatitas distribuidos en otros lugares, depósitos volcánicos sedimentarios, geotermales, y las salmueras asociadas a los campos petroleros. Yo sé que a ustedes les interesa mucho esto. En Estados Unidos existe un proyecto que se llama Smackover, en Arkansas, que contiene litio en salmueras de campos petroleros, que están explotados por la Standard Oil Company, porque es una compañía ahora que se llama Standard Lithium. Este yacimiento, Smackover, es el yacimiento más grande del mundo de bromo. O sea, esta salmuera que sale acompañando al petróleo, que se le llama salmuera de producción, o salmuera, este, salmuera de producción o salmuera de formación, viene acompañado con litio. Actualmente existen grandes proyectos de investigación, uno en Alberta, Canadá, que lo tiene la empresa E3 Metal Corp, que encontró, asociado a hidrocarburos, 3.000 ppm de litio. En Texas, en Estados Unidos, se está haciendo fracking en las formaciones Barnett y Eagle Ford, y contienen también grandes cantidades de litio en las aguas residuales del fracturamiento hidráulico. Estas aguas se le llaman agua de flowback, que es el agua que vuelve a la superficie después que se hizo el fracking,
Y en Formosa, Argentina, en Campo Palmar Largo, se confirmó la existencia de salmueras de litio en campos petroleros con hasta 1000 ppm de litio. Esta es una comunicación personal de Gustavo Bergani. Ustedes deben haber visto en el diario, en todos lados, que salió la noticia ahora que encontraron litio en Palmar Largo. ¿Qué es lo de la... Y nosotros, ¿puede haber litio en la cuenca neuquina, en los grandes campos petroleros de la cuenca neuquina? Bueno, esa es la pregunta y yo se la voy a responder ahora. Sí, puede haber, porque nosotros empezamos a hacer un trabajo con un equipo bastante interesante, del que formo parte y estoy agradecido, que está conformado por Raúl Gutiérrez, Gustavo Bergani, y bueno, el que les habla, geólogo de Tecpetrol, Raúl, Gustavo, profesor de La Plata, es geólogo de Pluspetrol, y bueno, yo por parte de la Universidad Nacional de Salta, decidimos empezar a hacer análisis en la cuenca neuquina y encontramos concentraciones súper interesantes de litio. Los datos, bueno, hasta el momento son casi confidenciales todos, no podemos dar los datos, pero empezó a generar mucho ruido, empezó a generar de que se empiece a sumar gente al equipo y se sumó al equipo. Bueno, este fue un trabajo publicado en el Congreso Internacional de Hidrocarburos en Cartagena de India en este año, en el 2022, y se sumó de Plus Petrol, Lisandro Rodríguez, colega, y la semana pasada se presentó el trabajo en el Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, muy a sala llena, generó bastante ruido el trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente se encontró salmuera rica en litio asociada al agua de producción, al agua que sale con el petróleo, sino a partir de datos iniciales de Pluspetrol en Vaca Muerta y de otras empresas petroleras, nos dimos con que cuando se hace el fracturamiento en rocas volcánicas, este flowback vuelve con litio. Entonces, bastante interesante porque ese fracturamiento se hace a 2000 metros de profundidad y con una salmuera a aproximadamente 120, 140 grados de temperatura. O sea, en teoría, estamos generando la lixiviación del litio de esa roca volcánica. Así que bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, prendo la Bien, cámara. No muchísimas sé, me gracias, pasé, Mauro. les pido disculpas, 1 hora 25. No, no hay problema, está perfecto, súper hermoso el tema, la verdad, súper entendible. Muchas felicitaciones. Ahora Ana Rebuffi, que es nuestra secretaria, va a realizar las preguntas y bueno, estamos cualquier cosa pendiente del chat para responder y hacer sus preguntas. Yo veo que hay más de 99 preguntas en el chat, pero bueno, no me animo a leer todo. No, no, tranquila, Ana va a seleccionar y se va a fijar. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mauro. Hola, Estuvo buenas buenísima tardes. la charla. Gracias. La verdad te felicito porque, bueno, abordaste el tema desde varios puntos de vista, así que quedó súper interesante y completa. Y bueno, arrancamos con las preguntas. La primera es, en el caso de Argentina, ¿qué cantidad de reserva tiene? Bueno, ahí eso todavía no está medido. Nosotros podemos hablar de recursos. La verdadera reserva es la que está medida en los proyectos que están en producción. Por ejemplo, el último informe que salió de Minería de la Nación decía que había de recursos 96 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente y de reservas había solamente 10 millones de toneladas. O sea que era lo que ya tenían ubicado, que tenía un valor económico las dos empresas que están en producción, que una es en Hombre Muerto y la otra es Sales de Jujuy en Jujuy. Que bueno, el problema de Sales de Jujuy que hasta el día de hoy no puede obtener un carbonato de líquido tipo batería, pero bueno, ya tienen ubicado ellos cuál es la cantidad que tienen. Entonces eso que tienen ya medido y que saben que lo pueden producir es lo que verdaderamente importa y ronda alrededor de los 10 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. Buenísimo. Después dicen, ¿qué pasa con respecto a los salares de Tinogasta, dado que geológicamente no está dentro de la puna? No, están ahí al No sé si... borde, pero lo que es interesante en el proyecto Tres Quebradas, que ya se comprobó que el agua
que va circulando ahí por el río, va circulando por arriba de rocas volcánicas, y bueno, hay asociado a algunas fuentes termales también, van lixiviando el litio que se encuentra en esa roca volcánica y los van llevando a la Laguna Verde, que es donde está el proyecto Tres Quebradas. Ojo que está muy buena la pregunta porque me da la posibilidad de hacer una aclaración. Todos los salares son parecidos, pero no son iguales. Por eso hay que hacer un análisis de la cuenca, de la geología, de las fuentes termales, de la mineralogía que tiene un salar, porque eso es importante conocer la mineralogía de la evaporita, porque en muchos casos son indicadores de procesos geológicos. ¿Por qué en un sector del salar tengo borato y en la otra punta tengo sulfato? Y bueno, hay que buscar una explicación. Y pasa en el ejemplo del Diablillo. Diablillo es uno de los salares más ricos en litio. Y literalmente podríamos decir que Diablillo es un boratal, porque es puro borato en la superficie. Y a la vuelta de ese pequeño salar no hay ni una roca volcánica, es una cuenca intertectónica metida dentro de un bloque tectónico de basamento, y tiene muchísimo litio y borato, y no hay rocas volcánicas a la vuelta. No hay. Entonces, la única explicación que nos queda es decir que, bueno, que hay un aporte hidrotermal que no estamos viendo, que está por abajo del salar. Entonces, por eso digo, cada salar o cada sistema, porque son sistemas complejos, lo tenemos que abordar de forma particular. Bien. Si se midieron 700 ppm de aporte hidrotermal, con este dato, ¿cómo se puede estimar la cantidad de aporte al salar? ¿Cómo? Dice, si se midieron 700 ppm de aporte hidrotermal, con este dato, ¿cómo se puede estimar la cantidad de aporte al salar? No se puede estimar, porque vos no sabés cuánto está viniendo por lixiviación, cuánto está viniendo por fuentes termales, cuánto podés tener de un aporte que no estás viendo de termalismo que está por abajo. ¿Mm? O sea que no se puede estimar el aporte. Podés estimar el aporte que tenés hoy en día, si tenés una fuente termal que ve que está funcionando, como hizo Guillermo, porque Guillermo hizo una tesis extraordinaria en Nantuco, nunca lo publicó. Él calculó cuánto borato se puede haber formado, por ejemplo, en el salar de Cauchari a partir de ese aporte de Antuco. Pero tenés que tener en cuenta que tal vez hace 50.000 años o 30.000 años el caudal era otro, o era más bajo o era más alto, ¿me entendés? O sea, ya ahí es meterse en un terreno bastante particular, intentar hacer un poco de geofantasía, ¿no? Pero vos podés calcular lo que está pasando ahora. Bueno, otra pregunta, los otros tipos de minerales, aparte del carbonato de litio que se obtiene de la salmuera, ¿tienen algún otro uso? Sí, yo les decía recién, a partir del carbonato de litio se puede obtener litio metálico para fabricar aleaciones, cloruro de litio, se puede obtener hidróxido de litio, compuestos orgánicos de litio para fabricar la famosa grasa de litio. Hay algo bastante interesante, en las sierras pampeanas de Córdoba, en el siglo pasado, década de 60-70, se explotaba el litio de las pegmatitas de Córdoba y de San Luis para fabricar cerámicas especiales. Entonces, no el único uso son las baterías. Eso yo también quiero que les quede claro, por eso hablé un poquito de los usos. Buenísimo. ¿Qué quiere decir que una salmuera sea noble o no? ¿Y qué características tiene que tener cada una? Que sea noble, que tenga mucho litio y poco magnesio, y que sea innoble, que tenga mucho magnesio y poco litio. Es lo que le pasa en Uyuni. En Uyuni la proporción de la salmuera es 1 de litio y 25 de magnesio. Entonces necesita 25 toneladas de carbonato de sodio para extraer ese magnesio. Y algo interesante, que hoy no hablamos de proceso, pero hoy en día yo creo que el punto clave de la industria del litio está en el desarrollo de nuevas tecnologías para obtener el litio. Ya FMC, cuando empezó en el 97, tenía un proceso de obtención de litio a partir de membranas, ¿no? Era como una red, imagínate pescadito, era una red que dejaba pasar solamente el pescadito litio y te retenía el resto de los pescaditos, que era el magnesio, el potasio, el sodio. Ahora, hoy en día, por ejemplo, Tech Petrol tiene una tecnología que es por absorción diferencial, donde son unos pequeños pellets como alimento de perro, literalmente, que se lo pone en la salmuera y atrapa el litio. O si no, el uso de resinas especiales que también tienen la capacidad de atrapar el litio.
Entonces, antes vos para que un proceso, para FMC, para tener buenos resultados, hace 20 años necesitaba una salmuera de 800 ppm. Hoy en día, con salmueras de 150, 200 ppm, hasta 100, con los nuevos métodos que hay, pueden ser viables y económicamente rentables. O sea que hoy en día yo creo que ahí está el punto de inflexión. La ingeniería química que encuentre cada vez un mejor método para obtener el litio de la salmuera. Bien. En cuanto a la génesis del litio, ¿se podría hablar del concepto de herencia metalogenética? Sí, sí. Herencia metalogenética porque se va heredando de otros procesos geológicos y de potenciales yacimientos minerales que se pueden haber formado. Por ejemplo, es interesante que ahí en el gráfico que yo mostré de la génesis del litio, hecho para la puna, están dibujadas con azul las pegmatitas del quemado, que, bueno, en el momento que se estaba levantando la cordillera oriental, puede ser que había otras pegmatitas que se erosionaron y aportaron, se meteorizaron y aportaron litio a la puna. Así que sí, se puede hablar de herencia metalogenética. De 10. Seguimos con otra. ¿Con la meteorización alcanza para separar el catión litio del silicato o tiene que haber un proceso de lixiviación natural? Es una pregunta genial, porque desde mi punto de vista, no quiero entrar en controversia, hay autores que proponen que la principal fuente de litio es la meteorización. Yo que trabajé con mineral con silicato en otra tipología de yacimiento, vos imaginate que para meteorizar un silicato es muy difícil meteorizarlo con agua de lluvia solamente, o por circulación de agua. Entonces vos tenés que romper la estructura del mineral para que se te libere el litio. Y en los silicatos eso es difícil, por la composición que tienen los silicatos. Si vos me decís que es una sal, o es un sulfato, un carbonato, bueno, son mucho más propensos a ser meteorizados por meteorización química que un silicato. Entonces ahí está un poco un temita controversial, pero creo que sí, que hay silicatos, por ejemplo, como la lepidolita o la zingualdita, que son micas, que dentro de su estructura tienen otros iones y pueden ser más fáciles de meteorizar. Pero para mí, desde mi punto de vista, es difícil. Tiene que haber un proceso previo que destruya la estructura del mineral para que después la meteorización química lo lixive. Buenísimo. Bueno, muchísimos mensajes de felicitaciones, Sí, una excelente charla, la verdad que sí. Después otra pregunta, dice, como estudiante de geología, ¿se puede formar parte del equipo que está trabajando en el proyecto de Cuenca Neuquina? y mira, yo soy un asesor de ese proyecto, pasó a manos de las empresas, eh, así que bueno, ellos están encargados de coordinar y de todo. No sé qué posibilidad habrá, porque también es muy reservado todo, muy confidencial. Pero bueno, a medida que se avance, seguramente está mi correo, por si les interesa. Este, no hay ningún problema, ponerse en contacto y hacérmelo saber. ¿Cuál es la mejor metodología de exploración superficial de litio en estos salares? La mejor metodología es el muestreo de las salmueras. Y bueno, también conocer la geología del salar es parte de conocer cómo es este, cómo es la geología en sí, lo que yo le comentaba, saber cómo es la cuenca, cuál es la tectónica, qué tipo de roca tiene asociada esa cuenca, qué tipo de sistema hidrotermal tiene asociada esa cuenca. Hay muchas cosas que todavía no se hicieron y que bueno, la idea es proponerle en un futuro para estudiar, investigar y ver esta evolución desde las concentraciones de litio para atrás. Cuánto tenía de litio la salmuera hace 20.000, 30.000 años, que se puede hacer con un estudio de inclusión fluida. Y bueno, algo que lo vengo proponiendo hace rato, pero todavía no generó el interés que tiene que generar para hacer un estudio de ese tipo, porque es muy caro hacer ese tipo de inclusiones fluidas. Así que bueno, es algo que está pendiente, pero conocer la historia sería muy bueno. Bueno, seguimos con algunas más, hay bastantes preguntas. Em,
En la puna, ¿por qué no precipita el potasio y por qué el mismo no es utilizado en aprovechamiento? El potasio no precipita por condiciones hidrogeoquímicas del mismo salar. ¿Mm? Vos en las aguas de mar, por ejemplo en las evaporitas marinas se te forman sales de potasio. ¿Por qué? Porque hay un déficit de sodio. Ese sodio lo consumen los organismos del océano. Entonces, al estar escaseando, por así decirlo, el sodio dentro de esa salmuera, el potasio empieza a participar en la precipitación igual que el magnesio. En cambio, en los salares eso no se da. El potasio queda como ion libre igual que el magnesio. ¿Y por qué acá en los salares no se está mirando con buenos ojos el potasio? Porque no tienen interés en las empresas. En Chile lo que hicieron es aprovechar todo, porque en Atacama SQM está aprovechando este, el potasio y está aprovechando tiene una planta de bichofita, que es un cloruro de potasio y magnesio, que es un material muy bueno para consolidación de caminos. Entonces ellos al tener potasio y magnesio ahí dando vuelta, decidieron darle un uso y aprovecharlo. Como también sucede que hay un montón de otros elementos químicos que no son analizados en la salmuera. Yo nunca vi que una empresa haga análisis por rubidio, por otros elementos químicos que forman parte de ese mismo grupo, ¿no? Del litio y del sodio, de los alcalinos y los alcalinos terres. Sería interesante hacer un muestreo sistemático de todos esos elementos. Bien, otra pregunta. ¿Es más conveniente en términos económicos y en la cantidad de litio que se puede obtener explotar minerales de litio en rocas tipos pegmatíticas o las salmueras son más redituables? Hoy en día la salmuera, porque está tan alto el precio del carbonato de litio que es un proceso muy barato. En cambio vos, cuando explotás las pegmatitas, necesitas primero generar un concentrado y a partir de ese concentrado todo otro proceso químico para obtener el carbonato. Vos de la salmuera directamente podés obtener el carbonato y te ahorrás muchísima plata en transporte, en maquinaria, en equipo. Entonces, bueno, hoy en día por el precio del carbonato de litio del producto final es mucho más redituable los salarios. Buenísimo. Y una de las últimas preguntas, ¿qué ensayos de bombeo se efectúan una vez perforados los pozos para establecer el caudal de producción de los mismos? No, bueno, generalmente se utiliza el de régimen constante. Este, va a depender de las condiciones del pozo, del tipo de pozo, porque hubo muchas empresas que empezaron a hacer ensayo de bombeo y con pozos de producción, y eso es un error. Colocar un filtro a lo largo de muchos metros del pozo sin aislar niveles más ricos en litio o acuíferos que tenían mejor porosidad y mejor transmisividad. Entonces, eso va a depender de cada uno de los proyectos y de los hidrogeólogos que estén interviniendo. Es algo que es muy particular de cada salar y bueno, ahora están apareciendo cosas. Nosotros tenemos datos, que es interesante, de algunas perforaciones profundas en terciario, en Hombre Muerto, que se encontraron abajo de grandes imbritas que se pensaba que no había nada. Se encontró terciario y muy rico en litio, así que bueno, es un dato bastante interesante. Perfecto, Mauro. Muchísimas gracias. Gracias, Anita, por hacer las preguntas y a todos por responder. La verdad que es un gusto haber contado con una charla como la que nos da siempre. Es como una clase más. Este certificado es para vos, como agradecimiento por habernos ayudado. También Muchísimas que gracias. no, gracias a vos, Mauro. La verdad que fue tremenda charla, increíble. Muchos mensajes de felicitaciones y también muchas preguntas que quedaron ahí colgadas, pero bueno. Te hago una consulta. Me Bueno, preguntan si podemos pasar bibliografía después. Así, no sé si vos me lo pasás, yo después se lo envío a los chicos. me- sí, me pasan y yo ahí les estoy compartiendo el trabajo que salió publicado esta semana del Congreso de Exploración de Hidrocarburos, porque seguramente hay algún interesado que quiere leer un poquito más. Sí, sí. Este, porque bueno, conseguimos buenos datos y también conseguimos datos de backlog, muchos datos interesantes. Sí, bien, perfecto. Para todos que sepan, estas charlas quedan grabadas y van a estar subidas en las redes
del APG del grupo. Y bueno, acá Sí. pueden seguirnos. La semana que viene tenemos una nueva charla, ya próximamente vamos a anunciar. Millones de gracias, Mauro, gracias a todos los que se quedaron hasta el final y bueno, a todos los que participaron también. No, Un gusto y bueno, será hasta la próxima. no, gracias. Gracias a usted, un saludo a todos y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Mauro, hasta luego. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Chao, chao. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias a todos por participar, nos vemos.